Miren de quién era ese rodado. A ver cómo apretamos los pedales. Thank you so much. Yeah. Y ahora... Racetrack. Yes. What famous composer was born in Salzburg, Austria? It's classical music. Michael Jackson. Amigos, otra vez un gran premio de Fórmula 1. Acá podrán ver todo lo que la televisión no muestra. ¿Se puede beber alcohol? ¿Cuáles son los precios? ¿Qué hacer entre una cosa y otra? Avanti Spielberg. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Primer día al circuito Spielberg. En el camino, un peaje. Vamos a ver cuánto nos cuesta. 12 euros. Hello. El parking es gratuito y nos queda aproximadamente entre 1,5 kilómetros y 2 de la puerta de acceso al Red Bull Ring. El estacionamiento especial para motos. Bueno, hay de todo, ¿eh? Algo de emoción también, al que quiera pagar para hacer buggy jumping, ahí va. Guten Tag. Guten Tag. Was that good or not? Very good. All right, thank you. Okay, wait, I'll Oh go my to god. the side. Okay. No. Don't look at the screen. George, maybe Okay. you start with the questions. Am I a Formula One driver? No. So I'm not an engineer. Am I a mechanic? No, you're not. You like to be naked sometimes? Oh, Valtteri Bottas! Yes. Esteban, Ollie, so nice to see you here in the fan zone. Nice to see you again. Hello everyone! Thank you guys so much for your support. It's been, incredible to see all of you, and we'll see you during the weekend. Thank you so much. Dankeschön. Thank you. Thank you so much, guys. Esto se debe a los 33 grados de temperatura que hay en el ambiente. Dios mío, lo que va a hacer para los pilotos este fin de semana. It's Max Verstappen. Max, Isaac, walking out here must be something special, especially for you, Max, because there's a lot of orange every year. Always a lot of orange. Bonjour, Pierre. Hola, Franco. Actually, we have a lot of Argentinian fans here in the corner. Have you seen them? ¿Cómo salió Austria el otro día? No sé. Max, it's that one. Yeah, that one. Sure. I would love Argentinians o una para la selección, algo de eso, pero bueno. There is so many Argentinian flags that maybe we have one of Argentinian team, eh? Maybe actually there's a There is many. big group Para la from... selección, una de esas, pónganse a cantar en vez de la de Max, a ver si le ganamos, boludo. What famous composer was born in Salzburg, Austria? It's classical music. Michael Jackson. No. Yeah, you know it? Very difficult. Wolfgang Amadeus Mozart. Well, sorry. Charles Leclerc and Lewis Hamilton. Go hiking in these mountains, Let's test who's got the calmer hands. This is the wire loop game. Do you know how it works? Yeah. Whoa. Enjoy your day. Make sure you drink lots of water because it's crazy hot out here. So, thank you. Acá con mi amigo de correría de Fórmula 1, Fernando, vestido, porque es viernes 26 de junio, vestido con la gloriosa, porque hoy nos jugamos todo contra España. Seguramente cuando ustedes vean esto, sabrán el resultado. Yo todavía, como decía mi abuela, no pierdo la esperanza.
Es dificilísimo, pero ¿quién te dice? Fossaroli y Fábrega, dos de los periodistas del equipo de ESPN que transmite la Fórmula 1. Amigos del rincón del pit lane, acá arranca la práctica 1. Que la disfruten. Practicando largadas. Por suerte, atrás del sector N, que es donde estamos nosotros, hay puestos de venta de bebida y comida rápida, por supuesto, a precios razonables, entre 10 y 15 euros. Milanesa de pollo. Con papas fritas simples, etc. Digo razonables para este tipo de evento deportivo. Otra vez el altísimo volumen, los parlantes de la pista, peor que los de Qatar. Les recomiendo que también miren, porque es distinto Qatar que Austria, miren el Gran Premio con todas las cositas que pasaron allí el año pasado. Esto es Fórmula 3, pero el ruido es el doble de la Fórmula 1. Yes, that is Increíble, acá en Spielberg, una familia entera de uruguayos se sienta atrás mío. Yo creo que si lo hacemos, no podemos. No podemos. Acá está mamá, me parece. Hecho. Bueno, vamos arriba. Está sonando, señores, el himno de la Fórmula 1. Terrible canción. Comienza la práctica 2. Exhibición de autos antiguos de la Fórmula 1. El Ferrari 312T de 1975. El 2002 que manejaba Rubens Barrichello. El Brabham de 1978 que manejaba Jean Alesi. Miren que tiene una turbina. El Brabham de 1983 motorizado por BMW, que hace tiempo que no está en la Fórmula 1, Los diferentes neumáticos y llantas de los Fórmula 1. Qué chiquito que había alguno también, Miren de quién era ese rodado. Tyrrell, que en 1976 manejaba Pierluigi Martini, el monoplaza de 3 ejes. No tuvo mucho éxito en su momento, pero bueno, fue una novedad. El P34B, un Tyrrell también, de 1977, mantenían el monoplaza de 3 ejes. Lotus 77, que en 1976 manejaba Jan Lammers. Qué poca trompa que tenía el Lotus 88, que en 1981 manejó Karl Wendlinger. El Red Bull Racing RB6, David Coulthard, en 2010 manejaba. Bastante parecido a los actuales, que son bastante grandes de tamaño comparados con los anteriores que recién vimos. Hasta que llegamos a los híbridos. Este no tiene marca, pero es una generación 2026. Larguísimo, que lo tiró, 530 creo. Las ruedas se sujetan con una sola tuerca, esa verde. Por eso es que se puede lograr que en 2 segundos se cambien simultáneamente las 4 ruedas. Acá en los simuladores hay que hacer una fila y bueno, ahí tienen, ahí pueden jugar a ser pilotos de Fórmula 1 un ratito. A ver cómo apretamos los pedales. Esta gente tomó de todo. ¡Opa! Good. Very good. All yours. Oh my God. Todo lo que han tomado estos muchachos. Very good. Good luck. Thank you. Gracias. Thank you.
Thank you so much. Yeah. Y ahora... La salida del estacionamiento hay que tener paciencia. Acá se forma una fila importante, pero aquellos que llegan en bici, acá tienen su parcela de estacionamiento gratuita. Que el ambiente en la Fórmula 1 permite que todos, sean del equipo que sean, convivamos perfectamente. Acá adelante van dos de la Armada Naranja, así se autodenominan los fanáticos de Max Verstappen. Y atrás vemos tifosos, Mercedes, todo mezclado. Llegan los mecánicos de Ferrari y no podemos pasar. Chao, chao. Y obviamente dentro del circuito están las tiendas oficiales de Fórmula 1. Rennstrecke. Ja, Rennstrecke. That was good. Yeah. What could it mean? Racetrack. Yes. Wow. And have an amazing weekend. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you so much. La Fórmula Porsche. Hoy es sábado, pronto viene la práctica 3 y en un ratito la clasificación, la quali para la carrera de mañana. Por supuesto que si tu bolsillo te lo permite, podés comprar la entrada al paddock, tenés comida, bebida y te llevan en estos camiones a recorrer el circuito. Sábado de tarde, quali, repleto de gente. Allá van saliendo los coches. Además de que hay una pantalla gigante delante de nosotros, también se puede seguir en el celular la clasificación, cómo va. En estos momentos, por ejemplo, el que hizo la mejor vuelta es Antonelli. El remo, mirá. Bueno, creo que nos vamos contentos los dos. En el último minuto, en el último segundo, perdón, Russell de Mercedes nos sacó a los dos tifosos el puesto 1 y 2. Quedó 1, 2 y 3. Si hará calor, que son las 6:30 de la tarde aproximadamente, 31 grados, la gente se pone acá, así, para recibir esta humedad. Los campings son un show. Con piscinas inflables se traen. Vienen a pasar 4, 5, 6 días. Música a todo volumen. Con todo, fíjense, piscina, disc-jockey. Son fanáticos de Mercedes. Estos son camiones de transporte de los distintos equipos. Mirá, acá por ejemplo clarito los Cadillac, Haas, McLaren. Domingo, ahora sí, día de carrera. Igual hay que venir tempranito, porque hay muchas cositas para ver antes, como el desfile de los pilotos. Hoy entramos por la puerta A. Viernes y sábados lo hicimos por la puerta C. ¡Arriba, tifoso! Consejo que le doy a toda la gente que viene en mis grupos a la Fórmula 1. Hay que venir con tribuna techada, ya sea por el calor insoportable, otra vez 34, 35 grados, o por si llueve, como en Interlagos, por ejemplo. En estos momentos son las 10:30 de la mañana y vamos a salir a las 17 horas, que es cuando termina la carrera. Son un promedio de 7, 8 horas dentro del circuito durante 3 días. O te achicharrás o quedás ensopado. Cada tanto hay estas canillas gratuitas de agua potable. Con 35 grados te imaginás que una de dos, o recargás varias veces acá, o te gastás un dinerillo en agua embotellada. Y si estás muy apurado, no podés hacer la fila para comprarte una cerveza, directo, una fast lane para la cerveza. Y para los más chiquitos, que vienen muchos con sus padres, dulces de todo tipo,
jugos de fruta con o sin alcohol. Si quieren, al juguito de fruta le agregan por $2.50 vodka o un chorrito de ron. Fernando se va a tomar uno. El regreso soy yo el conductor designado. Yo sigo con agüita. Acá tenemos gente de Mercedes. ¿De qué? Which country are you? Austria. Ok, from Uruguay. Good luck. Good luck. Hoy, día domingo, para cuando den la señal, las banderitas rojas o blancas forman la bandera de Austria. Ahí salen los marshals a pista para ir tomando ya sus posiciones. Y otra vez, acá en nuestro asiento, suerte Fernando, pero no mucha, ¿eh? Gracias. Igualmente. Y antes de la carrera de Fórmula 1, la Copa Porsche. ¡Opa! ¡Todo el mundo con el nano! ¡Vamos, Alonso! Pasaron todos los pilotos. Esto la televisión no lo muestra. Ahora, sobre el circuito, una exhibición de acrobacia aérea. Music is the future remixer. What is he going to be able to do? En estos momentos, en América del Sur, se dice: amigos de América, bienvenidos al Gran Premio de Austria. Estoy parafraseando al gran relator Fernando Tornello, con más de 800 grandes premios relatados, más de 40 años trabajando en esto, y sabe un montón. Antonelli, schneller als Verstappen. Geht sich das aus in der letzten Runde? Wird sie das Doppelsieg? 5 ist, wird's wieder ein bisschen größer. Abrieron la pista para el público. Nosotros decidimos venir más cerca del podio. Überstrahlen alles, da wird er weggeschoben. La hinchada
Maxe. Fue muy claro el aplausómetro. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.